Hola, buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta segunda sesión del seminario del doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Este es la segunda sesión de este semestre, ¿no? Hoy contamos con un par de invitados especialísimos, ¿no? Que nos van a dar una visión muy interesante para nosotros por el hecho de que, como hemos comentado en varios seminarios, eh, la idea de estos programas de doctorado o de investigación en la universidad es que también tengan una visión interdisciplinaria, ¿no? Y eso, digamos, cada vez es más común en el caso de la economía, no solamente en áreas como el derecho, sino también en áreas como la biología, con todas las teorías evolucionistas que han venido surgiendo en los últimos años, o con la filosofía, ¿no? Hemos organizado también algunos seminarios sobre economía y filosofía, o sobre antropología y economía, ¿no? Incluso sobre las vinculaciones entre la economía y la religión, ¿no? En el caso de hoy, tenemos como invitados al doctor Antonio Canova y al doctor Klaus Jaffe. Profesor Antonio es profesor de nuestra universidad, además de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello. Tiene una maestría en Derecho Constitucional, una especialización en Derecho Administrativo en la Central y la maestría y el doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid. En el caso del profesor Klaus, es doctor en comportamiento animal por la Universidad de Southampton. Es licenciado en química por la Universidad Simón Bolívar y tiene una maestría en bioquímica en el IBIC y coordina precisamente el doctorado interdisciplinario de ciencias de la Universidad Simón Bolívar, donde actualmente es profesor emérito, ¿no? Para nosotros, de verdad, es un honor tenerlo en el seminario del doctorado en Ciencias Económicas. Yo les agradezco muchísimo que hayan aceptado esta invitación. Y creo que, bueno, sin más preámbulos, vamos a darle paso a los conferencistas, nuevamente agradeciéndoles. Espero que disfruten la presentación. Muchos de ustedes ya tuvieron el documento a la mano, incluso colocamos en las redes sociales los vínculos para descargarlo, de modo que vamos a tener una sesión de exposición y luego vamos a tener una sección de dudas, preguntas, comentarios, etcétera, ¿no? Que siempre serán bienvenidos para enriquecer esta línea de investigación, en el caso nuestro de la línea de investigación que se denomina análisis económico del derecho. Bienvenidos, profesores Antonio y Klaus, cuando quieran y como quieran. Un gusto, Luis. Un placer enorme. Bueno, no, yo estoy encantado de estar acá, en especial de estar acá con el profesor Jaffe, y poder, bueno, en este lugar donde la interdisciplinariedad es lo normal, venir a hablar, por lo menos en mi caso, sobre el derecho, que es lo menos interdisciplinario que hay, por lo menos en estos países latinoamericanos, sin duda en Venezuela. En todo caso, yo lo que diría es que el profesor Jaffe tiene una presentación inicial donde va a poner el tema en un contexto muchísimo más amplio, tomando en cuenta la consiliencia entre las diferentes áreas de conocimiento, las diferentes ciencias, entre las ciencias sociales y las naturales, con lo que arrancamos por allí y yo después le doy una información y le muestro unos gráficos para comenzar la discusión. Klaus. Ok, buenas tardes, gusto estar con ustedes. Yo supongo que todos los escuchas conocen algo de economía y se habrán fijado que el último premio Nobel en economía se otorgó a unos trabajos sobre relación de causa-efecto en sistemas sociales, ¿no? Esa relación causa-efecto es un problema fundamental en ciencia, ¿no? En física, pues, generalmente es más sencillo si uno trabaja con 2 o 3 partículas.
En sistemas sociales eso puede ser más complejo. Inclusive puede haber sistemas de cientos de miles de agentes que interactúan. Y en esos casos la relación causa-efecto de la acción de cada uno de los agentes realmente no es posible de discernir, ¿no? Entonces se necesitan de otras herramientas para trabajar en sistemas realmente complejos. Estos otros sistemas se alimentan mucho de los avances en mecánica estadística, en termodinámica, inteligencia artificial, evolución adaptativa, etcétera. Pues no voy a profundizar en esto, porque realmente es una ciencia entera, pero que también abarca y aplica a economía, y nosotros estamos tratando de aplicarla también a leyes, pues, al estudio del derecho. Especialmente en termodinámica existen herramientas muy importantes. Y el problema que queremos analizar es cómo se puede organizar una sociedad, cómo la humanidad ha desarrollado herramientas para regular y normar una sociedad y cuán eficientes son. Y una de las herramientas más importantes, pues, son las constituciones, ¿no? Y realmente las constituciones se arman mucho en función de bases filosóficas, de bases conceptuales políticas, religiosas, y se cree que una buena constitución tiene que ser escrita por gente con mucha sabiduría y con mucha inteligencia pueden lograr una constitución que funcione. Sin embargo, sabemos que las buenas intenciones no funcionan, o sea, realmente el resultado final no es el que la intención quería. Entonces necesitamos una forma de medir realmente estas cosas, ¿no? Eh, Realmente las constituciones que estamos creando sirven para lo que están hechas. Realmente hay unas que son más eficientes que otras. Es una pregunta claramente compleja porque hay muchos elementos en juego. No es nada más que una escritura tiene un efecto puntual sobre una acción, sino es toda una sociedad que interactúa constantemente. Entonces es un elemento más que se agrega y la relación no es muy posible de resolver, ¿no? Entonces, hay un concepto de la termodinámica que estamos promoviendo como útil, ¿no? Para atacar este problema. Y en termodinámica sabemos que, bueno, la primera ley es evidente, o sea, si la energía y la fuerza no salen de la nada, sino existen y se transforman, pues no se pueden crear de la nada. Entonces, todas las actividades humanas pues tienen que transformarse, no pueden emerger espontáneamente, tiene que haber un mecanismo que las produzca, ¿no? Y la segunda ley dice que cualquier actividad humana o no humana tiene un desgaste, todo se desgasta, todo tiene un consumo, todo tiene una producción de entropía, ¿no? Esas son las dos leyes clásicas. Pero en sistemas irreversibles no es ley todavía, pero propongo que sea eventualmente una ley. Parece que hay una tendencia que todos los sistemas de alta energía libre, es decir, sistemas que son sumamente productivos, sistemas que son sumamente eficientes en manejar el ambiente, tipo la vida, tipo maquinaria sofisticada, tipo conjuntos galaxias, tienen asociado un incremento en la información que maneja eso. Es decir, hay una sinergia que se crea entre las partes involucradas en el sistema y hay una información, una negentropía que tiene que manejar eso. Entonces, uno no puede funcionar sin lo otro. Vamos a un ejemplo sencillito para que se entienda esa diferencia entre lo que llamamos energía libre y lo que es información o negentropía. Si tenemos el caso de la pólvora y una bala de cañón, si nosotros montamos la bala de cañón sobre un cerrito de pólvora y encendíamos la pólvora, claramente la bala se va a mover, pero no va a ir muy lejos, ¿no? Se va a quizás rodar algunos metros y se acabó. Si nosotros metemos una cantidad inclusive mucho menor de pólvora en un sistema, un contraption, una cosa que inventamos, que tiene información, que tiene inteligencia, que tiene diseño, logramos que esa bala de cañón tenga mucho más energía y pueda viajar hasta kilómetros de distancia. Entonces vemos cómo solamente manejando la información, manejando el sistema, podemos lograr mayor eficiencia. Ese principio se ha visto que aplica en sociedades humanas. Están los trabajos de Hausmann, donde él mide complejidad económica.
que es cantidad de información que maneja la economía y demuestra cómo esa relación está ligada a la productividad del país. Países más productivos manejan más información económica. Nosotros demostramos inclusive una correlación más alta que si manejamos información global, es decir, información académica, número de publicaciones, por ejemplo, esa relación con productividad es mucho mayor, porque la complejidad, la información académica, económica, refleja en la complejidad económica, mide un aspecto de la sociedad. Pero hay muchos aspectos, como servicios, como son otras áreas, que no son medidas por ese índice. Mientras que aparentemente la actividad científica se refleja en cualquiera de estos sistemas. Entonces estamos viendo que existe una forma de medir información y existe una forma de medir energía libre, capacidad de trabajo, capacidad de producir progreso. Entonces queremos aplicar ese mismo principio para estudiar las constituciones. Entonces, si las constituciones están hechas para mejorar el bienestar de la población, para mejorar la calidad de vida, para mejorar la economía, para fluidizar las relaciones sociales, entonces eso tiene que poderse medir. Entonces podemos ver países donde esas cosas funcionan mejor y ver qué características de las constituciones están relacionadas con eso. Pero ojo, no estamos demostrando causa-efecto. O sea, claramente en estos sistemas complejos no, la causa y el efecto no es directa. No es que por una constitución se escribe un artículo, entonces hay menos muertos de niños al año siguiente. Eso no es así. Sino estamos viendo síndromes de un sistema complejo en donde estamos apuntando a las bases de energía libre, las bases de trabajo que produce la sociedad, cómo correlacionan con elementos de información, elementos de estructura y elementos de orden, ¿no? La relación causa-efecto es muy compleja, creo que escapa de nuestras manos en este momento analizarla con los métodos que tenemos, pero sí nos sirve para entender la dinámica de una sociedad y la importancia de ciertos elementos de una sociedad. Entonces, ese es el trabajo que vamos a hacer, que lo va a presentar Antonio, es ver la relación de las constituciones con variables socioeconómicas que son aceptadas mundialmente como aproximadas a lo que sucede en un país. Antonio. Bueno, yo voy a aprovechar de contar, mientras comparto pantalla yo, claro, que hace ya más de un año tú me escribiste, conversamos, y me dices, quiero medir la eficiencia empírica del derecho, de las leyes. Y entre cantidad de cosas que hemos estado inventando y viendo, surge estas correlaciones que ya les voy a poner, que son unas correlaciones que no dejan de ser un poco sorpresivas para los abogados, en especial para los abogados que se dedican al derecho constitucional. Fíjense, hoy en día la idea imperante sobre el derecho constitucional es que las constituciones deben tener muchas normas muy detalladas y normas que además den derechos que son en su mayoría deben ser garantizados por el Estado. Entonces, hay una tendencia a justamente el aumento del número de la cantidad de artículos y de palabras de las constituciones. Fíjense, no sé si ya se logra ver aquí en la pantalla, aquí tenemos una idea de cómo el número de artículos de las constituciones, básicamente, con el paso del tiempo, esto estamos desde la Constitución de Estados Unidos, final del siglo XVIII, ha venido aumentando constantemente, y eso se ve muchísimo más claro incluso en los países latinoamericanos. En los países latinoamericanos, de hecho, algo de lo que están intentando copiarse algunos otros países, como por ejemplo en los países europeos, del constitucionalismo latinoamericano, es esa regulación cada vez mayor de constituciones que tenían 50, 30, 20 artículos al inicio. Bueno, ya estamos con constituciones que pasan los 400, 450 artículos. La cosa es que es derecho positivo, son constituciones como tal que están escritas. Y al cruzarla
con 200 y tantos indicadores internacionales sobre Estado de Derecho, corrupción, pero también desarrollo humano, otros socioeconómicos. Bueno, vemos que hay una correlación en este sentido. Aquí les voy a enseñar algunos de los gráficos que nos permite además tener una idea de los diferentes estilos de derecho constitucional que hay. Pero sí se ve una tendencia. Estos son el artículos generales totales de las constituciones con estos datos del Banco Mundial sobre el Estado de Derecho. Más o menos este mismo, fíjense, es una correlación negativa de 1962, mientras más alto es el número del ranking, mejor valorado el país. Entonces, bueno, comenzamos a ver de manera bastante constante en este caso, pero en tantos otros, bueno, una cierta tendencia, patrón, en ese sentido. Algunos países con constituciones más pequeñas normalmente están mejor ubicados en estos indicadores que aquellos otros países que tienen constituciones grandes, más largas. E incluso hay algunos países con constituciones largas que no les va tan mal. Habría que ver en qué se diferencian del resto, y hay otros países con constituciones pequeñas que también normalmente le va mal, como podría ser Irán, Vietnam, Nicaragua, el Líbano. Eso es más o menos lo que logra verse. Lo que en definitiva yo quisiera insistir es la necesidad de que en el derecho tomemos en cuenta estudios interdisciplinarios que nos permitan ver también en la práctica cuál es el efecto del derecho, y en especial del derecho constitucional. Entonces, fíjense, estos son índices, por ejemplo, de percepción de corrupción. Aquí también se ve, bueno, de alguna forma cómo se organiza este tipo de correlaciones. Si nos vamos a otro tipo de indicadores, ya más en el aspecto social, por ejemplo, el índice de esperanza de vida, también hay unas ciertos patrones que parecieran bastante constantes. Aquí estamos hablando del índice de calidad de la educación primaria de Human Progress. Fíjense cómo también se vuelve a ver de alguna forma esa correlación, en este caso negativo. Este es el índice de desarrollo humano, que tiene una correlación negativa también de menos 63, 0,063, y como la tendencia en todos los casos pareciera bastante común. Y bueno, igual en el Producto Interno Bruto per cápita. Estas son con la data del Doing Business, que el Banco Mundial justamente este año ya decidió pararlo. Un escándalo que hay, pero bueno, aquí también se ve en todo esto esta relativa constante. La gran pregunta es, bueno, ¿qué podemos aprender de allí? Solamente los economistas, sino también lo que a mí más me interesa es los abogados. Si hay un grupo, un área de conocimiento que se mantiene como ciencia autónoma y no utiliza siquiera las otras ciencias sociales, ni siquiera la economía, con la relación tan grande que hay, bueno, es justamente el derecho. Y eso es lo que aquí queremos ver. Mire, hay un último dato. La mayor cantidad de artículos de las constituciones se incrementan también de una manera más marcada en los artículos de derechos económicos, sociales y culturales, y en los artículos de las constituciones que tienen prerrogativas públicas. Con lo que entonces pareciera que esas constituciones más largas son también constituciones que tienen más potestades, competencias, que dejan más al Estado y menos al libre interactuar de la persona.
Y bueno, de ahí surge una serie de puntos, de dudas, de discusiones. A mí me interesa tomar en cuenta la que, en estos efectos, todo lo que tiene que ver con esa relación entre inflación constitucional, como lo denuncian muchos estudiosos del derecho constitucional también, que hay una inflación, un ajustamiento de la Constitución, y el intervencionismo, los fallos del Estado, incluso el mercado. Si partimos de esta conciliencia entre las diferentes ciencias, bueno, pareciera que entonces aquí tenemos que ir a analizar las constituciones desde esa perspectiva. Para, y le repito, los abogados que se dedican al derecho constitucional, esta análisis del derecho positivo con esta metodología es sorprendente, y no solamente eso, sino que va en contra a la tendencia, al criterio vigente en Latinoamérica, y yo diría que se está más expandiendo, de que lo mejor es hacer constituciones extensas. De hecho, yo no pongo en duda de que la constitución chilena, que es una de las más pequeñas, de artículos, de palabras, en Latinoamérica, con este cambio que se va a producir eventualmente en los próximos años, va a aumentar también el número. De hecho, lo que se discute y lo que se ve en estas convenciones es la incorporación de una serie de normativas que, bueno, que harán que crezcan, que todo apunta que no va a terminar teniendo los efectos prácticos que se esperan. Entonces, este es el planteamiento. De aquí quedan, por lo menos para mí, quedan más dudas que respuestas. A lo mejor algunas respuestas pueden ser intuitivas, pero yo lo que dejaría es hasta acá para escuchar justamente las preguntas. No sé si tú, Luis, Klaus, quieren hacer algún comentario adicional. Sí, yo creo que básicamente lo que estamos descubriendo nosotros para nuestra propia sorpresa es que no siempre más es mejor. O sea que hay más información, a veces confunde, causa ruido y causa confusión. Entonces, que es interesante tomar en cuenta, no toda la información tiene la misma calidad. Entonces, por eso el concepto de negentropía todavía está muy difuso en física y en química, ¿no? Esas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado y trabajar en eso. ¿Cuál es información útil y cuáles cosas son ruido y qué cosas son interferencias? Y especialmente con leyes, entonces, bueno, hay que analizarlo en detalle, ¿no? Buscar qué pasa con la educación nada más, qué pasa con los tribunales, etcétera. Y hay que ir profundizando y ver en detalle qué es lo que está pasando aquí, ¿no? O sea, no es tan sencillo como creíamos que era. Sí, lo que sí queda clarísimo es que en un tipo de estudio así cuantitativo del derecho positivo y del derecho no positivo nos deja una cuantas sorpresas. Incluso cuando tú estabas comentando antes, Clau, sobre aplicar el análisis de cuáles son las palabras, el smiling, también nos arrojan una serie como de constantes. En la medida de que ese ruido pareciera que se asocia mucho con ideas abstractas, con coacción, con órdenes potestades estatales. Bueno, vamos a abrir las preguntas entonces. Claro. Sí, yo creo, bueno, muchísimas gracias, ¿no? Creo que estuvo bastante resumida la presentación y muy claros los gráficos, ¿no? Uno de los problemas que quizás, viéndolo desde el lado de la economía, que a veces, eso que James Buchanan llama la economía constitucional, ¿no? Junto con Gordon Tullock y otros autores, es ese famoso velo de la ignorancia, con el cual se diseñan o se deben diseñar las normas jurídicas, ¿no? Ese velo de la ignorancia supone, digamos, que
los agentes somos más o menos similares todos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la heterogeneidad o el concepto antropológico con el cual se trabaja es un concepto que también lo trabajamos en economía neoclásica, ¿no? En el mainstream, ese famoso agente representativo, ¿no? Que a la final puede representar muy poco también, ¿no? Entonces, por supuesto que eso, en el marco de un análisis como este, para lo que nos interesa a nosotros, probablemente es una de los ruidos, como decía el profesor Clau, que pueden estarse generando, porque generalmente eso facilita de alguna manera la modelación, sobre todo cuando se quieren hacer analogías físicas o analogías a partir de la termodinámica, como todos los trabajos que han venido utilizándose a partir de todas las ideas de Gauguin, por ejemplo, ¿no? En lo que llamamos la economía evolutiva. La idea precisamente de incorporar esas analogías de la física no lineal es precisamente para tratar de darle un mayor grado de libertad a esa persona que nosotros queremos de alguna manera modelar, ¿no? Y eso, por supuesto, a veces algunos autores pueden considerar que le genera más complejidad al modelo, no mucha potencia explicativa. Esa es la posición de Krugman, por ejemplo, del modelo de economía. Pero, digamos, en toda la línea de la escuela austríaca hay una tendencia, ¿no?, a tratar de conciliar precisamente este tipo de fenómenos con la realidad de la sociedad, ¿no? A mí me parece interesante la forma que, como ustedes llaman el artículo, ¿no?, es socioeconomía. Y precisamente tiene lo interesante de esto es que pareciera que la vinculación, la relación, porque como decía el profesor Klaus, aquí no podemos hablar de causalidad todavía, ¿no? Pero la correlación que existe pareciera que apunta hacia lo contrario que comentaba el profesor Antonio, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es un trabajo bien interesante que para nosotros lo interesante de estos trabajos no es que cierran temas, sino que abren nuevas líneas de investigación, ¿no? Y esos son, en mi opinión, los trabajos realmente, ¿no? Que les quiero agradecer nuevamente los autores de este equipo, ¿no? Yo voy antes a dejar la participación a Diego, pues nos avisa también por chat y le damos la palabra, ¿ok? Adelante. Mira, una cosa que te comento, totalmente de acuerdo con lo que tú dices, Luis. El derecho es coacción, y mientras más derecho hay, más complicado es entenderlo, por un lado, pero también más coacción hay desplegada sobre la sociedad. En especial, todas estas normas, al ser normas que dan esas potestades prerrogativas públicas, también son normas que están limitando el normal desempeño de las personas. Son normas que establecen en su mayoría justamente prohibiciones. Entonces, allí es donde está, desde el punto de vista del derecho constitucional, el interés, porque la teoría de los derechos humanos parte de allí, o la teoría sobre lo que puede regular o no la Constitución desde el punto de vista económico. De la Constitución económica aceptan, parten de esas premisas. Entonces, ver cómo funciona eso en la práctica, y bueno, aquí hay una aproximación, un instrumento bastante objetivo, porque a fin de cuentas son el número de artículos o de palabras que hay. La relación es bastante parecida entre palabras y artículos, los efectos como tal, con lo que, bueno, sí, deja mucho la reflexión a lo interno del derecho, pero también a las diferentes áreas de conocimiento, porque, bueno, busca esta visión consiguiente. Fíjense lo que estamos haciendo los constitucionalistas, los efectos económicos que pueden tener, y no nos estamos dando cuenta de lo que pasa en economía o en otras áreas de conocimiento donde normalmente más no es lo mismo. Así es, así es. Bien, ¿algún comentario? ¿Algún participante del público se anima a
plantearnos sus comentarios, sus reflexiones, si tienen alguna pregunta. Sin miedo. Bueno, yo diría que lo que queda pendiente es ver cómo se interpreta todo esto y analizar en otras áreas también del derecho qué efectos tiene. Cosa que hemos intentado hacer. Por ejemplo, el derecho laboral, yo no sé qué tan buen efecto produzca en la práctica. Pareciera que mientras más norma de derecho laboral haya, no necesariamente va bien a los trabajadores ni al desempeño económico de los países. Con el derecho administrativo también se abre esa posibilidad, ¿no? De analizar mientras más normas de derecho administrativo hay, qué es lo que está pasando en los países. Con lo que es algo muy sencillo, son correlaciones, pero ya arrojan un patrón que para los abogados es importante. Y ahí de alguna forma la necesidad, el ya se ha dado cuenta de eso, pero para todas las otras ramas de prestar atención también al derecho. El derecho es muy dogmático, el derecho es muy de principios, reglas, y en la actualidad es un derecho impuesto por las mayorías, con lo que muchas veces el derecho termina siendo sin duda perjudicial. Quisiera aclarar nada más un punto, por si acaso no se entendió bien. O sea, Bueno, hace poco leí una... Sí, adelante, profesor Clau. Una acotación que me parece importante. O sea, lo que descubren los datos y nuestras correlaciones es que la percepción del derecho está altamente correlacionada con el bienestar de un país. O sea, que funcionen las leyes es un elemento fundamental correlacionado con el buen funcionamiento de la economía. Lo que no está correlacionado es el tamaño de la Constitución. O sea, que las leyes se necesitan, pero cuando son muy enredadas, entonces entorpecen. Hay que aclarar eso, bueno, no es un argumento en contra de la legislación, es un argumento en contra del exceso de legislación. Exacto. Sí, justo iba a comentar que hace poco leí una entrevista que le hicieron a un administrativista. Entonces él decía, bueno, probablemente el derecho administrativo, esa parte especial que los abogados llaman, ¿no? Que tiene que ver con las constituciones económicas, tiene que acercarse más al derecho mercantil, al derecho constitucional, ¿no? Y eso me recuerda unas expresiones de algunos estudiosos del tema que decían, bueno, efectivamente el derecho es coacción, pero también el derecho puede ser promoción, ¿no? Y en ese sentido, bueno, a lo mejor esa dicotomía puede ser interesante de estudiar, ¿no? El profesor Canova comentaba hace un rato que hay varios modelos o tipologías dentro del derecho constitucional, ¿no? Yo me imagino, pecando aquí en ignorancia, que algunos serán más pro mercado que otros, ¿no? Y a lo mejor eso puede ser interesante también estudiar, ¿no? Alicia tiene una pregunta. A mí se me fue un momento el internet, yo no sé si se la respondieron. Ella pregunta, en la investigación, ¿qué fue lo que determinó la elección de la muestra? ¿Solo el número de los artículos? Sí, esa pregunta es bien relevante, fíjense. Nosotros analizamos más de 220 variables, ¿no? De todo lo que conseguíamos. Cualquier cosa que teníamos de características las constituciones, de características socioeconómicas del país, y se escogieron 42 países donde teníamos acceso a las constituciones y las entendíamos y podíamos leerlas, porque algunas que no están en español. O sea, la limitación de la muestra era el acceso que teníamos a poder realmente manejar los artículos, ¿no? Y lo que presentamos es lo que está dando significativo. Todo lo demás no dio nada, ¿no? Por eso es que no se presenta. Pero no fue arbitrario la selección de variables que estamos usando. Claramente es lo que más dio, pues, ¿no? Es lo que dio estadísticamente resaltante. Y por eso es que enfatizamos los artículos, porque además es un indicador que no es subjetivo. Eso, cualquiera lo puede sumar y lo puede restar, ¿no?
Eso es lo bonito de este descubrimiento, que existen elementos bien fijos, porque la data que aportan los gobiernos que están en el Banco Mundial no es muy confiable, ¿no? Y bueno, es el pleito que tiene IMF con Banco Mundial, con parte de la data se refleja ahí. Entonces, los mejores datos que nos dan en las correlaciones son datos más objetivos. Mortalidad infantil, años de vida, de esperanza de vida, cosas muy concretas que son más difíciles de falsear, ¿no? Entonces, quiere decir que hay métodos científicos serios que se pueden usar para este tipo de análisis. Eso creo que lo que llama la atención, ¿no? Sí, además incorporamos todos los países latinoamericanos, por lo que hay 18 países latinoamericanos en la muestra. Y obviamente que, bueno, que la muestra de países se puede ampliar. De hecho, fíjense, si esto es un trabajo, y desde el punto de vista del derecho constitucional, un trabajo de derecho constitucional comparado con 42 países, 42 constituciones, es un número enorme. Como un estudio de derecho constitucional, como un estudio estadístico, a lo mejor sería un número relativamente pequeño. Pero lo que hemos mostrado es en aquellas correlaciones que han salido mayor esa relación con el número, escogimos el número de artículos de las constituciones, eliminando cosas que no son artículos, incluso las disposiciones principales. Santiago León, bueno, aquí hace una pregunta un poco más profunda, ¿no? Que refleja la interdisciplinariedad de la conferencia, ¿no? Pregunta Santiago, en los estudios de derecho, ¿qué priva más? ¿Lo axiológico o lo epistémico? ¿O ambos? Gracias. Dice. A ver. ¿Qué le responderían a Santiago? No te escuché. Sí, no, estaba leyendo la pregunta de Santiago León en el chat. Dice, en los estudios de derecho, ¿qué priva más? ¿Lo axiológico o lo epistémico? ¿O ambos? Mira, en los estudios de derecho, obviamente, que es lo suyo. Se busca un sentido de la justicia, de lograr también ciertos fines. Normalmente no se busca la forma de, de hecho, eso es parte de la gran dicotomía que existe entre las diferentes escuelas y culturas jurídicas. La tendencia, por lo menos en los países anglosajones, el derecho romano, era un derecho que se iba formando más de una manera evolutiva, dependiendo de los casos. Y ahora el derecho positivo vigente, más bien es un derecho que dicta la autoridad, dicta el Estado, es un derecho que ya es parte del Estado. Y lo que se estudia es, bueno, básicamente los principios, valores y los problemas que surgen en esas normas y los problemas que surgen de interpretación de la norma. La gran discusión está allí entre, por ejemplo, los estudios de derecho y sociología jurídica, no son los que privan, bueno, en la Universidad Católica, la Escuela de Derecho, totalmente para nada. Es un derecho de estudio de análisis de derecho positivo, más desde esa perspectiva. Por lo que aquí hay una evidencia que no deja de alguna forma sorprender. Pareciera que lo que se estaba haciendo, o lo que se pensaba que era bueno, justo y recomendable, no lo es necesariamente. Claro, en ese sentido, pareciera más bien que bueno, hay toda una praxeología aquí, ¿no? En el sentido de que el derecho puede ser a priorístico también, ¿no? Tal como se está planteando, ¿no? Suponiendo esa racionalidad perfecta que tienen que tendrían los ciudadanos de una nación, ¿no?
Y bueno, eso, digamos, está bastante cuestionado ahorita, ¿no? Esa idea. Lisette dice, en mi opinión, en Venezuela han creado muchas leyes para el bienestar social y económico donde no se cumple. Sí, total. Donde más bien causan perjuicio. De hecho, ese es buena parte del problema. ¿Cómo saber, cómo descubren los abogados o los estudiosos del derecho que un determinado derecho es positivo, es bueno? Es mejor que la inexistencia del derecho o de un derecho que se vaya generando de acuerdo con la actividad concreta y la formación de las partes. En buena medida esa es la gran pregunta que surge. Bien, ¿algún otro comentario? Pero mi comentario es que yo le diría a los economistas que le presten atención al derecho. Porque nosotros, los profesores de derecho, decimos que esto es una ciencia autónoma y no le hacemos caso a nadie. Y lo que diga el derecho es ley, es obligatorio y se impone por la fuerza. Con lo que basta controlar a la asamblea o a la constituyente y poner allí las leyes que la mayoría que se arroga la soberanía popular hace para, bueno, imponerlo y llevarlo a la práctica, a pesar de que eso signifique bueno, un perjuicio palpable para todos. Así que hace falta que en el derecho vengan justamente esas visiones de las ciencias sociales y del resto de la ciencia, que es lo que el profesor Klaus me ha insistido y en lo que me ha llevado a analizar el derecho desde esta perspectiva. Sí, y como decía, esto abre muchos temas nuevos, ¿no? Ahorita estaba pensando, usted comentaba el caso chileno o el caso venezolano, donde, bueno, incluso desde una perspectiva más evolucionista, desde una perspectiva de economía evolutiva, uno puede ir viendo longitudinalmente en el tiempo cómo esos cambios constitucionales efectivamente sí generan unos cambios institucionales que promueven el progreso y el crecimiento. Eso puede ser un enfoque interesante, ¿no? Porque estos dos trabajos que ustedes presentan efectivamente tienen una perspectiva más de corte transversal, decimos nosotros, ¿no? Es decir, toman en un momento determinado del tiempo, agarraron, hicieron esa, digamos, evaluación y ese análisis de correlaciones, ¿no? Pero a lo mejor para una economía, Chile, Venezuela, por decir algunas en el caso venezolano tenemos una experiencia todavía reciente, digamos, desde el punto de vista histórico con una nueva constitución, y en el caso chileno, bueno, pareciera que la van a tener, o en el caso ecuatoriano, que en el gráfico de forma sorprendente estaba muy lejos del origen y muy arriba. Entonces, a lo mejor allí puede ser interesante, y yo animo a los estudiantes de economía a meterse en estas áreas, digamos, con las metodologías propias y por supuesto con las del análisis económico del derecho, ¿no? Creo que pueden identificarse unos patrones interesantes allí, no solamente ya correlacionándolo con el número de artículos, sino con el desempeño temporal, ¿no? de la economía en función de la institucionalidad que genera una constitución, por ejemplo, ¿no? Así mismo es. Así que yo presenté esto a los estudiantes del doctorado de Derecho en la Católica y muchos están interesados. Ahorita vamos a ver si desde el doctorado de Ciencias Económicas se puede también aportar a este análisis de los efectos del derecho. Que se los digo yo que soy abogado, que conozco el monstruo por dentro. Sí. No, y lo bueno es que hay, digamos, desde el punto de vista de la investigación, en el estado del arte hay trabajos que más o menos desarrollan esa línea de investigación, ¿no? No es una cosa que tampoco es totalmente exploratoria, pues desde el punto de vista metodológico, no, digamos, hay trabajos que con otras perspectivas
han tratado de introducirse a esta temática, ¿no? De manera que eso también puede ser un incentivo para desarrollo en economía, ¿no? La economía institucional. Bueno, están invitados los Bueno, estudiantes. si no hay más comentarios, Están como invitados decía, profesor. a de estos proyectos, el que quiera participar, el que quiera seguir, es una cosa que se puede hacer desde Venezuela, como tenemos muchos recursos accesibles para hacerlo, no necesitamos herramientas que son difíciles de conseguir. Y está abierto a la puerta a cualquier economista que quiera meter su inteligencia en desenredar este enredo. Así es. A reclutar a alguien para el equipo. Claro, y desde una perspectiva, digamos, temporal, sí se puede trabajar. Sí, sí. Y desde una perspectiva temporal, además, a lo mejor sí se pueden tratar de establecer determinantes, ¿no? Entonces ya las relaciones de causalidad, por lo menos causalidad estadística, pueden ser un poco más robustas, ¿no? De hecho, fíjate que yo conociendo el derecho, yo más bien te digo que lo grande de las constituciones no tiene que ver, o sea, no es que son grandes las constituciones y luego se deteriora el país, sino yo creo que más bien al revés. Es que cuando los países se deterioran, comienzan a buscar soluciones, entre otras cosas, en nuevas constituciones. Los pactos constitucionales lo suelen hacer, son luego bueno, situaciones complejas. Entonces se busca darle como respuesta a todo, y es que a lo mejor es más un síntoma que una causa. Pero Sí. obviamente que así es como habría que trabajar. Sí, sí, y por eso digo que sería interesantísimo trabajarlo en un ámbito, digamos, de una serie de tiempo, porque ahí efectivamente sí se puede evidenciar la causalidad. Bueno, ¿qué fue? ¿Que la Constitución causó el progreso o que las recesiones efectivamente provocan el surgimiento de este tipo de constituciones, ¿no? Entonces, dentro de 6 meses te mandamos los resultados. Está bien, está bien. Bueno, mientras tanto animamos a los estudiantes, que hay varios, no solamente nacionales, estoy viendo en la lista algunos estudiantes de Ecuador, ¿no? Que están con nosotros en el doctorado en economía, y que bueno, que también han vivido su experiencia a partir de no solamente los procesos constitucionales, ¿no? Sino todas las situaciones, además una cosa muy interesante en el caso de la Constitución de Ecuador y los referéndums posteriores, ¿no? Un referéndum que todo el mundo votó que no a la pregunta acerca de dejar de dolarizar la economía. Eso fue una votación contracorriente con respecto al resto, ¿no? Entonces ahí hay cosas interesantes que hacer a partir de estas metodologías interdisciplinarias, repito, ¿no? Que es el interés de nosotros. Bueno, si no hay más comentarios, yo quiero agradecerle nuevamente muchísimo al profesor Antonio y al profesor Klaus por esta oportunidad y este espacio. Como comentábamos la semana pasada también, este es un ciclo que, digamos, termina aproximadamente en diciembre, y a los participantes que, digamos, asistan a la mitad más uno de las conferencias, vamos a entregarles un certificado de participación en el seminario, así como también un certificado de participación a los conferencistas, ¿no? Entonces, bueno, estaremos en contacto, profesor Claudio y profesor Antonio, para hacerles llegar, digamos, nuestro presente en agradecimiento a este esfuerzo que hacemos en las universidades en Venezuela por, digamos, abrir el debate con una perspectiva un poco más amplia y fuera del mainstream, ¿no? Fuera del mainstream del derecho, fuera del mainstream de la economía, para nutrir precisamente la investigación, ¿no? Así que muchísimas gracias de nuevo. A ti, Luis. Bueno, gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Hasta luego. Bueno, Gracias, nos Claudio. vemos el viernes que viene.